Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia. Un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Berno Magui y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo con el estudio del día de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos, y llegamos al capítulo 9. Tenemos aquí una vez más la narración de la transfiguración, la cual se encuentra en los primeros 3 evangelios que llamamos los evangelios sinópticos. En su narración, Marcos nos dice en detalle que mientras la gloriosa transfiguración se desarrollaba en la cumbre del monte, hubo un fracaso completo al pie del mismo monte. Los discípulos no pudieron echar fuera al demonio de un muchacho. Luego Jesús anuncia una vez más su muerte y los discípulos discuten en cuanto a quién será el mayor en el reino. Jesús reprocha el ánimo dividido de sus discípulos y les advierte en cuanto al infierno. De modo que podríamos decir que este es otro capítulo bastante cargado de dinamita en este evangelio de acción. Consideremos pues el primer aspecto, la transfiguración. Marcos generalmente es más breve en sus recuentos que los otros evangelistas, pero aquí da el relato más extenso de la transfiguración. Es interesante reflexionar sobre la razón por qué él pondría tanto énfasis sobre este evento. Es nuestra opinión que la transfiguración presenta la perfecta humanidad de Jesús y no su deidad. Como ya hemos dicho, los evangelios sinópticos relatan la transfiguración. Juan es el único que no incluye este relato en su evangelio. Sin embargo, es el que presenta con mayor énfasis la deidad de Cristo. Usted recordará que en el último versículo del capítulo 16 de Mateo, Jesús dijo: «Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino». Hay muchas interpretaciones en cuanto a aquella declaración, pero creemos que es muy claro que nuestro Señor dio aquí una referencia definida a su transfiguración. 2 hombres que estaban allí con él, Pedro y Juan, se refieren más tarde a este evento. En el caso de Pedro, él dice en su segunda epístola y en el capítulo 1, los versículos 16 al 18, «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo». Pedro está diciendo que fueron testigos presenciales del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En la transfiguración. Leamos ahora el primer versículo de este capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. También les dijo: «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». Creemos que la razón por la cual esto se declara en aquel momento en particular, antes de su muerte y su resurrección, fue para que comprendiéramos que sea que Cristo fuera a la cruz o no, el reino siempre continuaría en sus manos. Él pudo haber salido de esta tierra y regresado al cielo, y entonces, por supuesto, no nos habría salvado ni a usted ni a mí, pero sí continuaría siendo en todo caso el soberano del universo. Sin embargo, si hubiese actuado así, Cristo no nos podría haber salvado. No pensamos desarrollar más este tema, pero es bastante importante. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 9 de Marcos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Surge entonces la pregunta en cuanto al por qué Cristo llevó consigo precisamente a estos 3 hombres. Permítanos decir en primer lugar que no les llevó porque eran sus favoritos, ni porque eran superiores a los demás. En realidad, ellos eran los más débiles de los apóstoles, y Él tuvo que llevarlos así como si fueran bebés, porque de otra manera creemos que ellos no le habrían seguido de manera alguna. Lo que estamos tratando de decir es lo siguiente. Hace muchos años, una madre que estaba caminando en la calle acompañada por sus 3 niñitos, cargaba a uno, al otro lo guiaba por la mano, y el tercero caminaba detrás de ella.
De vez en cuando ella se paraba para que el pequeñito de atrás pudiera alcanzarla, y así caminaban por la calle avanzando muy lentamente. Cualquiera pensaría que el pequeñito de atrás se estaba demorando mucho. Pero luego podría notar que el niñito que la madre cargaba no podría haber ido de ninguna manera a menos que su madre lo llevara. Creemos que Pedro, Jacobo y Juan eran así como aquel niñito en brazos. Parecían ser un grupo exclusivista, pero no creemos que lo fueran en realidad. Eran simplemente unos bebés. Creemos que Jesús los tuvo que llevar y que eso es exactamente lo que hace según este pasaje. Les llevó, pues, a la transfiguración. Pedro dice que fueron testigos presenciales de su majestad. Este es el Cristo glorificado, tal como será cuando venga algún día a la tierra. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Usted recordará que Juan dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14, «Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre». La palabra transfigurar aquí es la palabra que en griego significa metamorfosis. La transfiguración se efectuó dentro del cuerpo de Jesús y no fue alguna luz ni algún efecto de una causa exterior. La transfiguración fue la luz que resplandeció desde adentro. La transfiguración enseña por eso la humanidad perfecta de Jesús y no su deidad. Y esta es la razón por qué Juan no hace mención de ella mientras enfatiza la deidad de Jesucristo. Leamos ahora el versículo 3 de Marcos capítulo 9. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ahora sus vestidos se volvieron blancos. Se volvieron más blancos que lo que era creíble, porque la luz resplandeció desde adentro. Ningún milagro en el lavado pudo haber producido tal blancura. Todo resplandeció desde adentro. Ahora el versículo 4 dice, «Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús». Elías era el representante de los profetas. Moisés fue el representante de la ley. Vemos aquí comprobado el dicho de que tanto la ley como los profetas atestiguaron la muerte de Jesús. Lucas en su Evangelio lo precisa aún más al decir que hablaban acerca de la muerte de Jesús. Sabemos que Moisés sabía de Cristo porque en Hebreos capítulo 11 versículo 26 dice tocante a Moisés, «Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón». Moisés sabía que Cristo iba a venir. Todos los profetas hablaban de sus sufrimientos y de las glorias que vendrían después. Veamos ahora los versículos 5 y 6 de Marcos 9. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedro era vocero de los otros en la misma manera como siempre fue el vocero del grupo. Y Simón Pedro generalmente hablaba cuando no sabía qué decir. Alguien ha dicho, si los que no tienen qué decir se refrenaran de decirlo, sería un mundo muchísimo mejor. Creemos que Simón Pedro metió la pata muchas veces y es seguro que la metió aquí otra vez. Prosigamos ahora con el versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Toda la atención se enfoca en el Señor Jesucristo. Su palabra es la final. Ni Moisés ni Elías están a la par con él. Leamos ahora el versículo 8 de Marcos capítulo 9. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. A propósito, la frase Jesús solo es un encabezamiento maravilloso, ¿no le parece? Jesús solo no debe ser solamente un encabezamiento, sino también un faro en las vidas de los creyentes hoy en día. En una manera tan breve, Marcos declara palabras tan grandes e importantes. Jesús solo. Ahora el versículo 9, «Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos». ¿Nota usted que la muerte y la resurrección de Cristo tienen que ir juntas con esta historia? La transfiguración no salva a nadie, amigo oyente. Presenta el ideal o la meta.
Pero aquella meta solo puede ser alcanzada mediante la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Y usted notará que Él siempre junta su muerte con su resurrección. También debemos notar que Jesucristo nunca mencionó la cruz, sino que simplemente habló de su muerte. El versículo 10 nos dice, «Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos». Desconocían enteramente la resurrección, y la misma resurrección lo reveló. Salieron precipitadamente al sepulcro porque no esperaban ver a un Salvador vivo. Uno no va al cementerio para ver a un ser viviente. Uno va allí en memoria de los muertos. Sigamos ahora con los versículos 11 al 13 de Marcos capítulo 9. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Creemos que nuestro Señor explica con toda claridad que nadie puede oponerse a su establecimiento del reino, porque el profeta dijo que Elías debía venir primero. Nuestro Señor dijo que si le hubieran aceptado a Él, y si Él hubiera establecido el reino, esto habría sido el cumplimiento de la profecía de que Elías de cierto había venido. Pero siendo que no le aceptaron, entonces Elías vendrá con la segunda venida de Cristo. Ahora, desde esta gloriosa escena en la cumbre del monte, bajamos a una frustración total de los discípulos al pie del monte. Leamos los versículos 14 al 18 de este capítulo 9 de Marcos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Este realmente es un cuadro del reino hoy en día. El Señor Jesús ya se ha ido a la presencia del Padre y está allí en su cuerpo glorificado. Sus apóstoles están allí con Él. Ya se han ido, y hoy en día la mayor parte de la iglesia se ha ido también. Moisés y Elías están allí. Allí está ahora el monte de la transfiguración. Es el cielo hoy en día. Pero mire usted esta pobre tierra de hoy y vea sus problemas. Este cuerpo manifiesta una tierra insensata. Creemos que si pudiéramos irnos y mirar la tierra y verla como Dios la ve, y probablemente como los ángeles también la ven, llegaríamos a la conclusión de que el hombre que vive en la tierra se ha enloquecido. Parece ser endemoniado por su manera de portarse y por su manera de hacer las cosas. Lo triste en esta historia es que el hombre trajo al muchacho y los discípulos no pudieron hacer nada. Y lo trágico de esta hora en que vivimos es que la iglesia está desesperada ante la presencia de un mundo necesitado. Ahora mismo la iglesia se está esforzando con desesperación y la iglesia organizada protesta y marcha y se involucra en todo tipo de cosas, y los del mundo realmente critican a la iglesia porque creen que debe involucrarse más. Pero ese no es nuestro negocio. Debemos tener el poder para ayudar a un pobre muchacho endemoniado hoy en día. Debemos poder ayudar a los hombres hoy presentándoles a un Salvador que les hará racionales y que les traerá a una relación correcta con Dios. Lamentablemente, amigo oyente, lo mismo tiene que decirse en cuanto a la iglesia. Y no pudo. Los discípulos no pudieron y nosotros tampoco podemos. Y respondiendo él les dijo en el versículo 19, «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo». ¡Qué declaración más maravillosa! ¡Traédmelo! Tratamos de hacer todo menos traer a los perdidos a Jesucristo. Ahora los versículos 20 al 22 del capítulo 9 de Marcos dicen, «Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo,
ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este caso, amigo oyente, es muy malo. Pero no lo consideramos tan malo como el caso del endemoniado que vivía en los sepulcros en Gadara, porque aquel ya era un hombre formado y había sido poseído por los demonios toda su vida. Este era un muchacho, pero su caso habría sido tan malo, si no peor, que el hombre de Gadara si hubiera permanecido en su triste condición. Este padre, pues, simplemente se abandona a la merced del Señor Jesús con esta terrible desgracia. Y cuando uno confía así en el Señor Jesús, amigo oyente, Él entonces hace algo para ayudarnos. Veamos ahora el versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El pensamiento aquí es que Jesús se dirigió al Padre y le pidió que creyera. Ahora, ¿podría haber sido responsable el Padre de alguna manera por la condición del muchacho? No es una cuestión de que el hombre haga algo. El Señor Jesús es quien puede hacerlo todo. Pero, ¿qué del hombre? Jesús le dijo que al que cree, todo le es posible. Y leemos en el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí vemos un ruego desesperado de fe. Y leamos ahora desde el versículo 25 hasta el 29 de Marcos capítulo 9, que dicen, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aquí surge la pregunta de si este no es también un caso en que el Señor levanta a un muerto. Opinamos que lo es, pero no deseamos forzar mucho este punto. Ahora, en la contestación del Señor a sus discípulos, encontramos que la palabra ayuno no se encuentra en los mejores manuscritos y creemos que el énfasis es más bien sobre la oración. Y hoy en día, amigo oyente, la iglesia está débil porque no está orando como debe hacerlo. Y pasamos al siguiente aspecto en consideración en este capítulo 9 de San Marcos. Leamos los versículos 30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Note usted que Jesucristo siempre unía su muerte a su resurrección. Pero aparentemente sus discípulos no comprendieron por completo este asunto de ser levantado de los muertos. Aquí está hablando de su propia muerte por ellos, y uno pensaría que estos hombres habrían hecho por lo menos una pregunta en cuanto a esto. En cambio, vemos que se atrevieron a discutir en cuanto a quién sería el mayor en el reino cuando Jesús apenas acababa de anunciar su muerte. Debieron avergonzarse de su conducta, ya que esta no era la primera vez que Cristo les había anunciado su muerte y su resurrección. Sin embargo, todavía no le comprenden. Y pasamos al siguiente aspecto en los versículos 33 al 37 de Marcos capítulo 9, que dicen, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, tratamos ya muy a fondo esta discusión entre los discípulos, y la trataremos una vez más en nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. Así que, por esta oportunidad, no la comentaremos. Pasaremos entonces al siguiente aspecto en consideración. Leamos los versículos 38 al 41 de este capítulo 9 de Marcos. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue,
y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En cuanto a Juan, hay quienes suponen que era un apóstol afeminado, pero note usted aquí su modo de ser. Jesús reprocha aquí cualquier tipo de espíritu sectario. Note usted que la base para la unidad que Jesús da es únicamente en sus palabras, en mi nombre. Una de las muchas maravillas que encontramos en el ministerio radial es que hoy en día tenemos la buena voluntad de personas de todas las denominaciones y no solamente de una. Y es que lo que se hace en el nombre de Jesús no puede ser negado por ninguno de sus seguidores, cualquiera sea la denominación a la que pertenecen. Note usted ahora que en el versículo 42, el Señor Jesús vuelve al niño que ha tomado en sus brazos. Estas palabras son muy tiernas, pero al mismo tiempo caen severamente sobre aquellos que se atreven a ofender a un pequeño. Leamos los versículos 42 y 43. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Se dio cuenta usted, amigo oyente, quién es el que habla aquí en cuanto al infierno? Hay quienes dicen hoy en día que Jesús es benigno, y lo es. Pero, amigo oyente, Jesucristo es también el único que ha hablado en cuanto al infierno. Pablo nunca lo mencionó, pero Jesús habló bastante en cuanto al infierno. Y puesto que Cristo habló del infierno, no sería malo que nosotros lo escuchemos. Él dijo que hay un lugar que se llama infierno. Estamos confiados de que es un lugar y que es exactamente como Cristo lo describe. Jesús luego habla en cuanto a la mano, el pie y el ojo. El ojo puede conducir al pecado. Piense, por ejemplo, en Eva, la que primero vio que el árbol era bueno para comer. Leamos ahora los versículos 49 y 50 de Marcos 9. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Estas son declaraciones extrañas. El pensamiento es que tanto el fuego como la sal purifican. El fuego purifica quemando la escoria y las impurezas. La sal penetra y quema la corrupción e impide el avance de las impurezas. Si tenemos la sal, es decir, la obra limpiadora de la palabra de Dios obrando dentro de nosotros, entonces esa sal santifica y trae la paz. Y aquí, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Será hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Es nuestra oración que el Señor le colme de sus ricas bendiciones.